saludar a Jorge Capitanich, porque Fuerza Patria Chaco definió su lista de unidad para el Congreso de la Nación, con Jorge Capitanich al frente de la oferta electoral para el próximo 26 de octubre. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Muy bien, la verdad que nosotros hemos pergeñado un consenso y un acuerdo que tiene que ver con la participación que ya habíamos tenido en las elecciones del 11 de mayo próximo pasado. Claro. En ese contexto lo que hicimos fue juntar todas las fuerzas que estábamos dispersas, que totalizan más o menos cerca del 48% del caudal electoral. Eso no significa una suma lineal, porque política nada se suma de un modo lineal, pero nos abre un camino de posibilidades muy concretas para ganar las elecciones, que implican 2 bancas de senadores nacionales y obviamente 2 bancas de diputados nacionales, porque la provincia de Chaco renueva las 3 bancas de senadores, que es, como ustedes saben, por la reforma constitucional de 1994, 2 corresponden a la mayoría y 1 a la minoría, sí. Y a su vez 4 diputados nacionales, porque nosotros renovamos cada bienio 4 y 3, en este caso renovamos 4, y obviamente por el esquema de polarización política creo que objetivamente no hay ninguna factibilidad objetiva para modificar la distribución de 2 y 2. Bien, bien. Ahora, ¿cómo se sale a esta campaña, Coqui? Porque estábamos repasando los dichos del presidente, que no deja de insultar. Dice, voy a dejar de insultar, pero Javier Milei no tiene mucho para ofrecer, me parece, solamente violencia, muy puntual contra el kirchnerismo, ya no es la casta. Digamos, va a ser una campaña en el barro, con una situación económica y social muy, muy compleja. ¿Cómo se sale a la calle? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se convence a la gente de que tiene que participar de estas elecciones? Bueno, precisamente frente al odio, amor, y frente a esta pretendida estrategia que ellos tienen, que es democracia de baja intensidad, porque claramente lo que ellos hacen es infundir estos mensajes de odio, de polarización extrema, de amenaza existencial, con el objetivo de garantizar, primero, lo que se denomina desestímulo a los votantes propios nuestros, digamos, y una fidelización de los votantes de ellos. Y obviamente, ¿qué podemos decir de un presidente que se jacta de hacer lo que hace y a su vez es que tiene superávit fiscal trucho, que lo anuncian permanentemente, porque verdaderamente es un superávit fiscal trucho porque no contabiliza la capitalización de los intereses en pesos, que obviamente después se tiene que pagar, y eso se traduce en lo que ya observamos, 97% de incremento de la emisión monetaria en los últimos 12 meses. Entonces, objetivamente, los pilares indisolubles de su programa económico, si es que existe como tal, es superávit fiscal, cuando en definitiva está ocultando intereses devengados en materia de deuda en pesos. Claro. En segundo lugar, emisión monetaria verdaderamente descontrolada e incontrolada, sí. Porque las fuentes de emisión no solamente son el financiamiento monetario del déficit o eventualmente la adquisición de divisas provenientes del comercio exterior, sino también, obviamente, el impacto que tienen los pasivos remunerados. Y cuando las tasas de interés son exorbitantes, acá están pagando tasas de interés en operaciones de renovación de títulos, letras, etcétera, por casi 55%, de manera tal de que eso se paga, y se paga en pesos. ¿Y cómo se paga en pesos si no lo tenés? Emitiendo, o lo mismo que los anticipos de utilidades del Banco Central de la República Argentina. Entonces, claramente, este esquema de superávit falso, conjuntamente con emisión incontrolada y tipo de cambio apreciado, lo único que ha generado es un impacto de redistribución de ingresos de los sectores más pobres a los más ricos. Entonces, lo único que está haciendo es profundizar desigualdades sociales, y esto obviamente implica claramente la bifurcación o la divergencia de 2 tipos de consumo. Los consumos que se dan en plataformas de importación por apertura, sí. A través de bienes mucho más baratos o eventualmente bienes de carácter durable, o el incremento de Ferrari que se compran, o automóviles de alta gama, o determinado tipo de electrodomésticos, o eventualmente computadoras, etcétera. Pero la verdad es que la gente de carne y hueso, la población trabajadora, el pueblo trabajador de la provincia, de nuestras provincias y de la República Argentina, no llega a fin de mes, y cada vez son menos los que llegan a fin de mes, y a su vez se endeudan en tarjeta de crédito para comer, que a su vez naturalmente lo que impacta es en el desastre en materia de calidad de vida. Yo trato de hacer un decálogo de temas, pero trato de acordarme todos regularmente. Primero, antes tenías
libros gratuitamente. Hoy cada madre tiene que pagar 80.000 pesos por libro, por ejemplo, 2 libros básicos obligatorios, son 160.000, tenés 2 hijos, 320.000 pesos, listo. Y si tenés 600.000 pesos de ingreso, ¿cómo lo pagas? Primera definición. Segundo, un jubilado, antes tenía medicamentos gratuitos, ahora tiene que pagar medicamentos y tiene que pagar tarifas exorbitantes y obviamente una jubilación mínima que no se actualiza el bono desde diciembre del año 2023. Entonces, claramente, tiene que optar entre comer, pagar el medicamento o eventualmente sobrevivir. Tercer tema, el esquema de los pacientes oncológicos, que obviamente tienen desatención y no obtienen absolutamente nada. Cuarto, el tema de ingresos que tiene que ver con los trabajadores. La mengua de recursos, por ejemplo, trabajadores públicos del Chaco pierden 25% de nivel de ingresos, lo cual es un deterioro del salario real espantoso. Vemos el caso de la industria. La industria tiene cada vez más capacidad ociosa y obviamente en los últimos 15, vamos a tener ya niveles y coeficientes de los últimos 15 años, llegamos al pico más o menos del año 2007, y eso significa claramente lo que ya hemos observado, cerca de 250.000 empleos menos, 15.000 empresas menos, y naturalmente eso impacta de una manera tremenda. Entonces, el jubilado está mal, el pensionado, a su vez que recibe menos, también tiene los ajustes del gasto social que son exorbitantes. Entonces, la verdad es que lo único que está haciendo este gobierno es generando una enorme capacidad de endeudamiento. Cerca de 65.000 millones de dólares se patinaron estos tipos, porque se patinaron desde la deuda con el Fondo Monetario Internacional hasta también los organismos internacionales que en vez de hacerlo y ejecutarlo en obras públicas lo hacen en todos lados. O sea, las rutas se deterioran, viviendas no se construyen, la obra pública está paralizada, el efecto multiplicador del desempleo aumenta, el impacto de la economía de plataformas crece, eso significa multiempleo y obviamente mengua sistemática de recursos. Entonces, lo que está pasando acá es verdaderamente un deterioro muy significativo. Entonces, yo transmito esto porque acá lo que ellos pretenden es lograr mayoría calificada en el Senado, ahí es donde se define la cuestión. Una razón muy sencilla, ellos quieren hacer una reforma laboral preperonista, una reforma provisional preperonista, con un régimen de capitalización. Quieren hacer, obviamente, un régimen tributario que beneficie solamente a los ricos. Está acordado con el fondo, ¿no? Está acordado con el fondo. Lo que quieren hacer verdaderamente es una economía liberal, libertaria, preperonista, de un modelo agroexportador o, mejor dicho, de un régimen extractivista que solamente beneficia a unos pocos, que son los que se quedan con toda la riqueza, y unos muchos que en definitiva la ven pasar por afuera. Entonces, la verdad es que acá el primer paso, y yo digo por muchas veces las contradicciones políticas, internas, etcétera, el primer paso es unirse para confrontar con Milei e impedir que ellos tengan mayoría calificada en el Senado. Ese es el primer paso. Obtenido ese primer paso el 26 de octubre, el consenso nuestro tiene que ser más amplio, porque tiene que ser sobre la base de un acuerdo programático con equipos calificados para ejecutar un programa de gobierno, porque no cabe la menor duda que el año 2027 el pueblo argentino nos va a dar una oportunidad, solo si podamos tener la condición necesaria y suficiente, es decir, un acuerdo programático con consenso político y equipos destinados a cumplir los objetivos de la ciudadanía, porque la sociedad, el pueblo, está harto de promesas incumplidas. Totalmente. Y objetivamente cuando se producen muchas veces, nosotros creo que no cabe la menor duda, 2003 y 2015, el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo argentino, pero se deteriora y ellos transfieren las responsabilidades hacia nosotros y nosotros tenemos que tener la capacidad de sumar y obviamente administrar los conflictos. Bien, ojalá llegue ese acuerdo programático. Coqui, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda, siempre interesante escucharte. Te pregunto cómo ves a un sector de la sociedad que quizá confió en Javier Milei, pero que hoy se expresa en cierta apatía, cierto desinterés, y que no necesariamente se tracciona inmediatamente a un voto peronista, ¿no? Sobre todo, te lo quiero consultar en una provincia como la tuya, de histórica tradición peronista, popular, donde fuiste gobernador. ¿Cómo ves este segmento del electorado y cómo se le puede llegar? Mira, yo hice 2 tesis doctorales en ciencia económica, estoy, digamos, en el proceso final, digamos, de las tesis doctorales en ciencia económica y en ciencia política. Estudié el antagonismo en la política argentina, desde federales unitarios, radicales peronistas, peronistas antiperonistas, peronistas no peronistas. Yo hoy visualizo que se da lo que se denomina coaliciones opositoras dinámicas y flexibles. Creo que no existe todavía una articulación de patrón ideológico, doctrinario, filosófico perfectamente estructurado. Entonces,
esto para justificar lo que digo, el antimileísmo crece claramente, o sea, pero no creo que Milei sea una figura consolidada como líder político, o sea, gana las elecciones, ejerce el tema presidencial, pero obviamente no puede tener arraigo popular sólido, salvo un grupo de fanáticos determinado en un segmento poblacional específico. Entonces, no cabe la menor duda que ha tenido un logro extraordinario desde el punto de vista político en tan poco tiempo en galvanizar eso. En segundo lugar, el liderazgo político es emergente del pensamiento de carácter social y colectivo. Cada líder es el líder de su época. En consecuencia, el problema central es que nosotros tenemos que tener capacidad desde nuestro espacio de discutir de otra manera el enfoque cualitativo respecto al comportamiento del Estado, la calidad efectiva de las políticas públicas, porque garantizamos acceso, gratuidad, obligatoriedad, equidad en la política educativa, eso está muy bien, pero necesitamos calidad, porque eso da también una configuración de la desigualdad social. Entonces me parece que lo que nosotros necesitamos es discutir todo, pero discutir con un nuevo enfoque atento a los parámetros de la globalización y obviamente a través de la inserción internacional competitiva. Coqui, gracias por recibirnos, te mandamos un abrazo. Igualmente, un gran abrazo. Hasta luego. Estamos escuchando a Jorge Capitanich. Bueno, interesante, ¿no? Los pasos que él dice, en algún momento tiene que llegar el acuerdo programático y crear los equipos necesarios para poder llevar adelante y cumplirlos. No, interesante porque es un tipo que habla de política, ¿no? Que tiene un diagnóstico, que tiene un programa. Mira, me lloro sobre leche derramada. Qué bueno hubiera sido tener un candidato más parecido a Coqui Capitanich en el 2023 que lo que llevamos. Bueno, ya sería contrafáctico, pero me parece interesante escuchar la mirada de un dirigente. Digo, fue el jefe de gabinete de Cristina, fue un férreo opositor al grupo Clarín. Fue el vocero durante mucho tiempo, lo hizo muy bien. Fue gobernador y después de perder la gobernación se bajó a pelear la intendencia, se bajó en términos simbólicos, ¿no? Y ganó la intendencia de Resistencia. Así que bueno, un granito de fe puesto en lo que puede pasar en el Chaco. 13:27 minutos.